Paulo Freire, de manera particular, ha discutido acerca de la necesidad de desarrollar procesos educativos que promuevan una construcción comprensiva de los fenómenos sociales y el desarrollo de habilidades y actitudes que permitan a los alumnos forjarse una mejor calidad de vida, tomando como principio que lo que se aprende debe tener posibilidades de aplicación y recreación. Y esto es precisamente lo que hace él en su texto La pedagogía de la esperanza, en donde reflexiona acerca de su teoría presentada en la pedagogía del oprimido. Critica su propio pensamiento, corrige los errores cometidos, profundiza los conceptos mal entendidos y los ubica históricamente en un nuevo escenario, donde se presenta el posmodernismo y el neoliberalismo en los ámbitos educativos. Esto no significa que las premisas presentadas en la pedagogía del oprimido dejan de tener validez, sino por el contrario, estas se actualizan y profundizan para dejar clara la necesidad de adquirir una educación al servicio de la liberación del sujeto. A lo largo del texto, La pedagogía de la esperanza, Freire va intercalando recuerdos de momentos divididos con sus reflexiones sobre la educación. En este momento nos situaremos en su último capítulo. El capítulo 7 comienza comentando los dos sucesos importantes para Freire, que sucedieron en un grupo de islas volcánicas en el Pacífico Sur, llamadas Fiji. El primer suceso fue cuando presentó una charla en la Universidad del Pacífico del Sur, donde se discutían ciertos aspectos sobre la pedagogía del oprimido, que dan como resultado, 20 años después, unas movilizaciones que son impulsadas por el gusto a la libertad. La segunda situación fue el homenaje que recibió por parte de una comunidad indígena. Por medio de una ceremonia solemne de purificación, le permitían a Freire adentrarse en la cultura de esta comunidad y expresar sus ideales que para ellos eran muy apreciados. En la ceremonia se le fue prohibido hablar a Freire, dándole a entender la importancia y el significado de la palabra. Hablé de la alegría y del honor de hablar después de un largo periodo de silencio. Mi habla, agregué, estaba acrecentada por un significado que antes no tenía. A Freire se le negó el derecho a la palabra. Como en muchas ocasiones, se les niega este derecho a los alumnos de una educación tradicional y costumbrista, en donde el conocimiento siempre tiene un orden, y es imposible evolucionar en el pensamiento sin primero evolucionar en la enseñanza. Otro aspecto que resalta Freire mientras estaba con los indígenas, y en general en todo el libro, es la constante lucha entre las clases sociales. Él recalca que se debe romper estas creencias que generan discriminación, la infamia de la discriminación, como él la nombra, en donde la educación esté siempre abierta a aceptar la diferencia. Después nos sitúa en Chile, donde vuelve a resaltar la importancia de conocer la lucha de las clases sociales. Aquí Freire invita a los maestros y las maestras progresistas a no dejar que los idealizaran con discursos políticos con aires falsos de posmodernidad en el que decían que las clases sociales no existían, pero que no había que luchar contra el comunismo, ya que según ellos volverían al principio. Sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica. Entonces es aquí donde nos preguntamos si realmente es posible remodelar la educación estando bajo el poder de la clase dominante, que hace todo lo imposible para que esto no ocurra. Porque sí, la educación también es un tema político, y esto lo destaca Freire en todos sus textos. La educación se debe remodelar para orientarla a generar un pensamiento que critique y busque soluciones para las injusticias sociales que se presentan en cada contexto que se relacione el educando. Porque educar no es simplemente transmitir el conocimiento, es recrearlo y adaptarlo a nuestro contexto día a día, para así evolucionar en el pensamiento. Seguida de su visita a Chile, Freire fue llamado para presentar sus ideas sobre la pedagogía nuevamente en Argentina, ya que se estaba presentando allí una revolución cultural, pero no tenía unas bases fuertes en las cuales sostenerse. Esta revolución
era un trabajo en el campo de la educación sistemática, que para Freire se dividió en dos partes. Una, en la que hablaba con los rectores de todas las universidades, y en la otra, en la que se reunía con todos los técnicos del Ministerio de Educación. En el primer suceso, Freire se sorprendió al observar a las universidades con ese ímpetu innovador. En todas se podía destacar el transformador, la extensión como un medio para encontrarse con los movimientos sociales y los grupos populares. Eso no quiere decir que se deba dejar de lado la investigación con la docencia. La universidad debe luchar por un ambiente más riguroso en la investigación y la docencia para aproximarse a las clases populares. La universidad debe relacionarse con dos momentos del conocimiento. El primero, en el que conocemos el conocimiento existente, y en el segundo, en el que producimos conocimiento. Me parece importante destacar que el momento en el que conocemos el conocimiento existente es preponderantemente el de la docencia, el de enseñar y aprender contenidos, y el otro, el de la producción del nuevo conocimiento, es preponderantemente el de la investigación. Y la investigación precisamente implica docencia, porque se necesita saber por qué se conoce y no se debe enseñar por qué se aprende. Otro aspecto importante que se presentó en estas reuniones fue la búsqueda de una comprensión interdisciplinaria en la enseñanza, en intentos de superar las visiones fragmentadas que sostenemos a la realidad. Sin embargo, como en todos los casos, se adaptaban reacciones de miedo, miedo por el cambio, por lo diferente. Sectarios de derecha o de izquierda, iguales en su capacidad de odiar lo diferente, intolerantes, propietarios de una verdad de la que no se puede dudar siquiera ligeramente, cuanto más negar. Y es que es imposible recrear el conocimiento cuando éste se encierra, quedándose con una verdad absoluta, sin la posibilidad de analizar otras perspectivas. Cuando Freire se reunió con los del Ministerio de Educación, se dio cuenta que entre la gente allí presentada se encontraba un militar. Y aquí vuelvo a la pregunta antes presentada, porque en este caso, Argentina estaba intentando reorientar la educación hacia la educación ideal que plantea Freire. Pero, aún así, los órganos de represión tenían el suficiente poder para infiltrarse y vigilar esta reorientación educativa. Y si en algún momento algo no les parecía bien, pues simplemente lo opacaban. Freire termina su relato con la visita que hizo en El Salvador, en 1992, donde los campesinos guerrilleros dejaban de lado el analfabetismo y veían el mundo de una manera diferente, aprendiendo a leer y a escribir. En esos momentos, el FMLN se encontraban en negociaciones para llegar al acuerdo de paz con el gobierno. Con este relato, Freire pretende dar a entender que no existe una victoria absoluta, porque al tener el triunfo se debe ir reinventando y no dejarse cegar por la arrogancia de la certeza. Esto significa que cuando se logre la educación progresista, es necesario seguir recreando para mejorar cada día la educación y no volverse a quedar estancados en un solo pensamiento y conocimiento. Lo anterior nos señala que el conocimiento no es estático. Por el contrario, el conocimiento vive cambios constantes y surge a partir de lo que el individuo hace. Preguntarnos qual é nuestra compreensão del acto de enseñar e qual é nuestra compreensão del acto de aprender. E foi exatamente a partir de aí que eu hice a crítica a lo que eu chamei de educação bancária. Não pode ensinar nadie a amar, porque tienes que amar. A única forma que tu tienes de ensinar a amar é amando. E o amor é realmente, eu creio que o amor é a transformação definitiva. Isto me disse novamente que há que partir
Há que saber partir do nível onde o educando está, ou os educandos estão. Este é um nível cultural, ideológico, político. E por isso que o educador tem que ser sensível, o educador tem que ser esteta, tem que ter gosto. A educação é uma obra de arte. O educador tem que ser ético, tem que respeitar os limites da pessoa. Eu não posso entrar em ti e respeitar-te. Eu tenho que respeitar tus sonhos, respeitar tus medos. Eu devo também tocar em tus medos. Como é psicoterapeuta hace, às vezes, psicanalista. Se tu trabalhas com um grupo metido no silêncio, há que encontrar um caminho para que ele rompa o silêncio. Agora, às vezes nós não encontramos realmente, não há receitas para isso, não encontramos o caminho certo, o caminho certo para alcançar o miolo do silêncio. Se o grupo me quer escutar, não puedo negar-lhe minha voz. Pero em seguida, eu demonstro que necessito também de sua voz. Minha voz não tem sentido sem a voz do grupo. E lo evito e lo desafio. O ponto de partida da educação está no contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. Freire resalta la importancia de que no se trata de educar al pueblo, sino de educarse con el pueblo, idea a la que vuelve a menudo, por su relevancia en la forma de entender la educación desde una perspectiva libertadora y no bancaria. También manifiesta la necesidad de la utopía y de la esperanza, a pesar de que el mundo en el que vivimos no se las considera útiles. Defiende que la educación debe tratar de desocultar la verdad. La educación es política y se defiende de los ataques recibidos por su politización, poniendo al descubierto la falsa neutralidad de sus críticos. Por último, este texto debe llevar a que el educador popular progresista sea un motor que permita descubrir las potencialidades de los oprimidos, es decir, a redescubrir la esperanza, aun cuando la sociedad parezca estar llena de desesperanza.